Y hoy una mesa económica en Panorama, más allá de nuestros especialistas, fundamentalmente nuestro especialista Oscar Lieberman, que todos los miércoles tiene su columna. Vamos a compartir este espacio en el día de hoy con economistas de la ciudad para que nos den su visión de lo que vendrá, obviamente desde el punto de vista económico, después del aislamiento, después de la pandemia. En una primera etapa saludamos y recibimos a Gonzalo Semilla, economista jefe del CREVA. Gonzalo, bienvenido, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, y desde el punto de vista económico, ¿va todo muy bien o no tan bien? No, para que vayan las cosas bien, van a tener que pasar muchas cosas y bastante tiempo que andar. A ver, es una pregunta muy abierta, pero los indicadores nos muestran que las cosas bien no están. Siempre nosotros comparamos, no nos queda otra que comparar, decíamos, relativizamos todo. ¿Estamos bien en función de qué? Entonces, la pregunta tuya, si estamos bien, es, bueno, podríamos decir, estamos bien. Ahora, con respecto a abril, sí, te diría. Porque respecto a abril tuvimos la clausura económica, le llamo yo, o el apagón económico, donde es donde se sintió con más firmeza la cuarentena y lo que fue la bajada de las persianas de prácticamente todas las actividades económicas. Entonces, en realidad la cuarentena entendida como cuarentena fue justamente en abril. Claro, por eso digo, fines de marzo, que fueron 10 días de marzo más los 30 días de abril, fue donde más se sintió, en el sentido que hubo una restricción prácticamente absoluta, no es que fue 100%, porque hubo servicios esenciales que no se suspendieron, pero fueron muy contados por los dedos, te diría, de una mano. Después el resto hubo una especie de clausura. Entonces, en muchos sectores, por ejemplo el sector inmobiliario, lo que es el sector automotriz y en muchos más, cayeron a cero las ventas, estrepitosamente de un mes al otro. Por eso cuando uno muestra alguna curva de evolución de la marcha de la economía, si lo hacemos acá en Bahía Blanca, vemos que en el mes de abril esa tendencia era parecida a una escalera apoyada casi paralela a un paredón, es decir, hacia abajo, estrepitosa. Y si lo vemos ahora en mayo/junio y lo que va de julio, vemos que hay un rebote. Entonces eso sí es positivo y ahí uno puede decir, marcha bien. Bueno, marcha bien en función de lo que fue abril. En función de lo que fue previo pandemia, no, estamos muy lejos. Y cuando uno lo analiza interanual, los números que nosotros mostramos o los que hay circulando están por debajo, muy por debajo de lo que fue el año pasado, cuando el año pasado veníamos ya de un año de recesión. Entonces, digamos, y esto que nos está pasando a nosotros y que yo te estoy contando es generalizado a nivel mundial. A algunos les habrá pasado en marzo ese bajón y en abril recuperaron. A nosotros ese bajón nos agarró en abril, mayo, junio estamos recuperando, pero no ni siquiera estamos cerca de lo que era pre-pandemia, que ya veníamos mal. ¿Y la post-pandemia, qué es lo que nos espera cuando efectivamente pase todo esto? A ver, algo que yo también suelo decir es que nosotros tuvimos fecha cierta de inicio de pandemia o de la cuarentena, 20 de marzo, fecha que lo sabemos todos los argentinos. Ahora, fecha de cierre, podríamos decir, nadie lo sabe, porque es muy borrosa, porque no sabemos todavía cuál es, si hay vacunas, si no hay vacunas, quién las va a probar, si el plasma funciona, si los adelantos en Oxford en distintos laboratorios funcionan, si el virus recobra más fuerza que antes o está más débil, si es por aire, si es por tierra, digamos, hay muchas cosas por saber. Lo que sí por ahí sabemos que una vacuna certificada, probada y que haya pasado todas las fases que debiera para lanzarla al mercado tarda entre 5 y 10 años, y acá no hay demasiado tiempo, no hay tiempo para ir por ese camino, por eso se están reutilizando un montón de alternativas vigentes. Entonces no tenemos bien en claro cuándo salir. Íbamos a fase 4, volvimos a la 3, claramente no fue una buena noticia para los comercios indumentales, calzado, etcétera, que abrieron, tuvieron que ser una semana, volvieron a abrir, es decir, gastronomía, la semana que viene vamos a ver qué pasa. ¿Es una buena noticia? Claro, es una buena noticia. Vamos a ver qué pasa con la demanda, si acompaña la demanda. Entonces, la consulta de qué nos espera, y es bastante borroso. Yo te podría decir que lo cierto
es que este 2020 va a ser un año... Bueno, para algunos están hablando de la hiperinflación, por ejemplo, en la post. Bueno, a ver, yo lo que iba a decir es, lo cierto es que el 2020 nos espera con una caída del PBI posiblemente arriba del 10%, lo cual en un principio, sin pandemia, iba a ser 1,5%, caída también, ¿eh? Es decir, esto va a ser un simulacro muy fuerte. Abril fue muy fuerte, y por más que ahora empiecen lentamente a recuperarse algunos sectores, el daño ya está hecho. En general uno apunta los cañones sobre el 2021, que espera que la economía crezca quizás arriba del 4%, que es un buen dato, 4% positivo, pero cuando lo comparamos indefectiblemente con este año, con los años anteriores, todavía estamos muy lejos de poder decir que le hemos vencido. No, nos falta. Y lo que vos decís de hiperinflación está asociado a la gran, digamos, inyección de liquidez por parte del gobierno, porque esa inyección de liquidez no es por ahorros propios que tuviéramos, por utilización de reservas, sino básicamente por emisión monetaria. ¿Y qué ha sido en el mes de abril, mes de marzo, mes de abril? Del 100%. Ahora va bajando la emisión monetaria a medida que se van abriendo las industrias, a medida que lentamente se van recuperando algunos sectores, o por lo menos se están poniendo en movimiento. Las ayudas están siendo más selectivas y menores, pero esa cantidad enorme de plata es la gran pregunta. ¿Dónde va? Si va al mercado, si va a la demanda, no hay otra que empuje fuertemente el nivel de precios. El tema es que hoy no está yendo al mercado. Gonzalo, sí. Le pregunto cuál es el análisis que han hecho en cuanto al rubro inmobiliario. El inmobiliario, a ver, nosotros siempre lo dividimos en dos áreas, que es el compraventa, lo que corresponde a compraventa, y lo que corresponde a alquileres. A ver, y mirando también la tendencia de la evolución del mercado inmobiliario, también se ve una recuperación. En abril los actos de compraventa fueron 0, no hubo ninguno. Mayo comenzó a haber alguna transacción de este estilo de compraventa de propiedades, pero efectivamente o indudablemente aún los parámetros que nosotros manejamos son negativos. Hoy nosotros lo llamamos que se ubica en una situación regular, que la tendencia es regular. De todas formas, como bien decía, a ver, de mayo de este año a abril al mes anterior hubo alguna transacción. Cuando lo comparamos a mayo del año pasado, estamos 90% abajo. Es decir, es muy fuerte. Y no hay compraventa, básicamente porque en estos momentos complejos de parate, donde hay también recortes en algunos salarios de algunos sectores como construcción o comercio metalúrgico, donde la gente ha estado mucho más inmersa en sus hogares, uno posterga alguna compra del sector inmobiliario. La opción de una mejora en este sector es aquella persona que dispone de dólares físicos, que si tiene dólares físicos es una buena oportunidad para comprar. ¿Por qué? Porque está muy caído el mercado. Entonces uno con dólares en la mano puede ejercer alguna negociación importante hacia la baja del inmueble. Y lo que es alquiler, hubo rotaciones, hubo, digamos, si bien son menores al año anterior, empezó a despertarse, pero es muy lento. Y también lo que observamos es que los precios de renovaciones de alquileres no han subido demasiado, sino algunos se encuentran en el mismo nivel del año 2018, lo cual es entendible por esto que yo les estoy diciendo, que la demanda está muy quieta. Gonzalo, el gobierno, bueno, en este paquete de medidas al que apunta para intentar reactivar la economía, habla fundamentalmente de reactivar sectores como el de la construcción. ¿Tiene que pasar por allí la reactivación, crees vos? Y yo, gran parte, a mi entender, sí. Si bien el gobierno ya está pensando en post-pandemia, en qué plan económico va a tener, claramente tiene que ver con una buena inyección de dinero, lo tiene que seguir haciendo, el gasto público va a seguir siendo alto, porque ¿cómo reactiva una economía que está tan caída, en donde la oferta empieza a despertarse y hay que ver si la demanda acompaña? Hoy por hoy la demanda no acompaña.
y no acompaña porque los casos de contagio nos están, estacionando. Vemos que siguen escalando, que se sigue acumulando, que hay menos restricciones, sin embargo, los casos no están bajando. Entonces la demanda está quieta. Entonces, ¿cuál es la forma de reactivar una economía? Bueno, desde enfocar un flujo, una inyección de dinero a lo que es la industria y también a lo que es la construcción. La construcción es uno de los sectores de mayor generación de empleo rápido. No es que hoy... Pero estamos hablando de construcción de obra pública. Construcción de obra pública y también lo que va a ser crédito hipotecario. Por eso, cuando hablábamos del sector inmobiliario, la gran dependencia de la rotación de compra-venta de inmuebles muchas veces está asociado al crédito inmobiliario, hipotecario, que no existe desde mitad de 2018. Es decir, lo que los agentes inmobiliarios se quejan de la no venta o del parate de este sector de hace más de 2 años es que desapareció el crédito hipotecario. Bueno, como pasó con los UBA. Claro, la última. Exacto, es eso, a eso me estoy refiriendo. Eso quedó en cero, entonces ya las operaciones son muy aisladas y tiene que ver con aquella persona que tuvo en algún momento alguna reserva de dólares. Y en este periodo de recesión, si no hizo ninguna transacción, hoy es una buena oportunidad, pero son, como digo, contados con los dedos de una mano. O sea que la salida, digamos, en la post-pandemia pasa por la obra pública, por la construcción. Obra pública, me imagino que obra pública, quizás no de envergadura, no obras públicas. Pero obra pública solventada con la maquinita, ¿o no? Pero sí, es lo que yo estoy diciendo. La obra, sea obra pública. Y eso, digamos, no es un juego explosivo ese, digamos, porque hay que reactivar la construcción, la obra pública, pero se reactiva con dinero que surge de la maquinita, pero le sigo dando a la maquinita que también tiene sus consecuencias. Sí, es así, es un juego muy complejo. Es muy complejo y que puede salir bien como no. El gobierno, cuando inyecta mucha cantidad de dinero, para que no haya inflación, tiene que después ver los instrumentos financieros para esterilizar esa inyección. Esterilizar es, ¿cómo capto ese dinero antes que se vuelque al mercado? Ya estás anticipando una suba de tasas. Bueno, a través de la suba de tasas, a través de la emisión de bonos. Bueno, ahora tiene que ver financieramente cómo esa enorme cantidad de dinero, que es 1.3, 1.4 billones de pesos, cómo tratar de compensar ese exceso de inyección de dinero que, a mi entender, es la única opción. Lo estamos viendo en Europa. Claro. Lo estamos viendo en Europa, en Estados Unidos, que hay muchos estados que están volviendo hacia atrás, aumentando las restricciones, y ya se está hablando de que Trump va a tener que volver a inyectar dinero en la economía. La economía se para por una decisión del gobierno asociado a contagios y a muertes, lo que no le queda otra que inyectar dinero para compensar los efectos del parate económico. Entonces, lo que pasa es que después cada país tiene su historia. Estados Unidos tiene una inflación menor a un 1% en el año. Nosotros tenemos el 40, del 50. Entonces, claramente, cualquier desajuste acá es mucho más rápido el impacto que lo que es en Estados Unidos. Fíjate qué curiosidad, Gonzalo, el hecho de que se habló tanto de desarmar la bola del ELIX y de pronto vamos camino hacia tener que rearmarla, ¿no? La ELIX o como se llame, el bono que implementen. Pero lo cierto es que hay que sacar la plata de la calle. Sí, lo que está claro es que esto es, en vez de aclarar el camino, se oscurece. Con 2 años de recesión, con problemas serios en las finanzas públicas, con problemas de deuda externa, ahora tenemos superávit comercial hace 1 año y medio, pero no porque exportemos más cantidad o porque hayan mejorado los precios de nuestros commodities en el mundo, es porque las importaciones se desplomaron. Claro. Y mucho entramado productivo industrial argentino se nutre de insumos intermedios exteriores. Entonces, esto que nos está azotando es a todo el mundo. A veces yo digo, uno mira los males de la Argentina y hay los cuales hay muchos, pero en esta no nos sentimos tan solos. Lo que yo quiero decir, no estamos solos. Hay Uruguay, que se habla de que es un país que no tiene, está muy lejos de los inconvenientes económicos y financieros nuestros, además de un buen control de la pandemia, va a caer 5%.
Decís, pero Uruguay hace las cosas bien, sí, pero Uruguay no está solo. Uruguay también exporta, Uruguay también importa. Hay más proteccionismo en el mundo. La estamos viendo, hay más proteccionismo previo a la pandemia. Estados Unidos es uno de los países que estaba tratando de atraer todas las industrias que estaban produciendo en Asia a su propio país. Entonces, eso es proteccionismo. Y la guerra comercial con China parece no tener fin. Y eso impacta en el resto de los países. Tipos de cambio se han devaluado en todo el mundo, prácticamente mucho más en los países emergentes. Los flujos comerciales, el comercio internacional ha caído muchísimo, y ya iba a caer sin pandemia, con esto cayó mucho más. Entonces, estamos todos interconectados, pero obviamente Argentina, con la debilidad de su salud financiera, pública, económica, esta pandemia claramente nos pegó mucho más fuerte que el resto. Gonzalo, le cambio de tema para preguntarle en cuanto a los productos de la canasta básica, ¿de qué manera fueron variando los precios de los alimentos en los últimos meses, los de pandemia? Mirá, a ver, lo que nosotros observamos que los precios, lo que es canasta básica, atrás de eso generalmente está asociado a lo que son el capítulo de alimentos y bebidas. Siempre hemos tenido dentro de ellos impactos importantes en lo que son bienes estacionales, que son generalmente frutas o verduras, pero después los precios se han mantenido relativamente estables. Digamos, las canastas, por ejemplo, el último mes que fue junio, tuvimos un aumento de 1,5% en las canastas, cuando la inflación fue del 1,7%. En general, la variación de los valores de la canasta han acompañado la variación de los precios en Bahía. En Bahía hemos tenido 0,9 en mayo y la canasta alimentaria ha sido 1,2, me parece, no recuerdo bien. Es decir, se han mantenido, están contenidos. Y tiene que ver, a mi entender, por dos cosas: por los precios cuidados, los precios esenciales, precios máximos, y por el otro porque no hay una demanda muy grande. Entonces, por ahora están controlados los precios. Y ustedes lo ven también en lo que fue el nivel de inflación en Bahía Blanca. Fue relativamente chico, fue bajo. ¿Y bajo contra qué? Bajo comparado con lo que fue el año pasado y el anteaño, que hemos tenido índices de 6%. Alto con respecto a qué? Y alto con respecto a Chile, a Uruguay, a Perú, a Estados Unidos, que suelen tener esta inflación del 1,5 en todo el año, solo tenemos en un mes. Es decir, han estado controlados los precios, ha caído la inflación interanual y han caído las canastas alimentarias en su variación interanual. Este mes, julio, nosotros publicamos ayer la variación de la segunda semana de julio y ya vemos algún rebote en nuestros capítulos que no tienen que ver con los productos estacionales, como puede ser la carne o como puede ser los cereales. Bueno, entonces pareciera que lo que fue la cuarentena más estricta, los precios estuvieron muy controlados por el lado de la oferta y por el lado del consumo. No hubo aval del consumo, no acompañó. Muchas veces el aumento del consumo de un producto hace que su precio aumente. Eso no ocurrió. Y el dólar, que es una variable muy importante, tiene variaciones o devaluaciones o microdevaluaciones que no alcanzan a trasladarse a precios. Es un dato no menor, el control del dólar oficial. Hace que, si bien haya devaluaciones, no hay traspaso a precios. Gonzalo, bueno, muchísimos temas para seguir tocando, pero tenemos que continuar en la mesa. Gracias por esta participación. No hay ningún problema. Les mando un gran abrazo a todos ustedes. Adiós.